El libro a los hebreos, hay tres cosas importantes ahí que hay que discriminar. No escribe a los hebreos, eso está mal en realidad. Tampoco es una carta, como algunos dicen, porque es una palabra breve de exhortación, lo dice en el capítulo 13, versículo 22, y tampoco el autor es Pablo. Casi el 70-75% de las personas y eruditos bíblicos, de lo cual yo no soy, pero no hay muchos tampoco, no son muchos los reconocidos. Muchos se hacen llamar eruditos, pero no son eruditos. Cuando uno se da cuenta tienen muchos errores. Hablo de aquellas personas que trabajan desde la gramática, los gramáticos, ¿sí? Con los lexicones, los que hacen el favor para que nosotros podamos tener una comprensión sobre las palabras, ¿no? Cuando dice a los hebraios en griego, no dice a los hebreos, habla justamente a cristianos, personas cristianas que eran judíos que habían creído en Cristo. ¿Está bien? Entonces, no es que está hablando del pueblo de Israel, sino que está hablando dentro de esas personas que habían creído en Cristo, que eran judíos, que conocían la ley, los profetas, los salmos. Le está mostrando que todo lo que había en el viejo pacto eran sombras, figuras y tipos de aquello que había de venir. Ahora Cristo ya vino, murió, resucitó, se ha cumplido y está a la diestra de Dios Padre. Ese es el sentido. Sigamos adelante. Por más que las persecuciones de los familiares que creían que ese Jesús que murió en la cruz era un impostor, ellos decían, no, nosotros tenemos la salvación en Cristo. Estaban vinculados, mejor dicho, entre muchas familias, al ostracismo. Ostracismo es sacarlo de la tierra, lejos. Nosotros le decimos muchas veces exilio, no exilio es otra cosa. Que no podían volver más en ese lugar, ¿está bien? Entonces, una persona no grata, llámale como quiera, sí. ¿Vieron que hay personas no gratas en un país y no la dejan entrar? Bueno, la familia lo iba a rechazar porque estaban aceptando a que ellos... Vieron que ahora se levantó un Mesías medio falso ahí también hace poquito. Bueno, así van a levantar varios más, nombrarlos Mesías. Pero Jesucristo ya vino, no tenemos que esperar a nadie más. Los bienes venideros están en Cristo. Entonces todo el tabernáculo que representaba la majestad, la gloria del templo, todo eso, los sacrificios, ¿sí? La forma que se tenía que llevar a cabo, pierden valor si no entienden que Cristo ya efectuó el sacrificio perfecto. Todo eso es sombra y tipo. No hablando de la iglesia, sino hablándole de la iglesia, justamente los judíos cristianos que entendían bien estas cosas. Un gentil no tenía por qué saber de la ley de Moisés, ¿me entiende? O de los sacrificios, las leyes ceremoniales. Los judíos estaban vinculados perfectamente con eso. Entonces les da ánimo diciendo que las persecuciones van a venir. Pero ellos, por evitar las persecuciones, no tienen que retroceder, sino que tienen que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque le muestra a los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos. No muestra a todos los del viejo pacto, sino los héroes de la fe. Aquellos que han evidenciado, que han manifestado de sostenerse y tener una dependencia en Dios. ¿Amén? Hebreos capítulo 12 muestra el ejemplo por excelencia, Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador o perfeccionador de la fe. O sea que todas las personas que antes vivían en perspectiva de aquel, del Cristo a quien esperaban, ahora el Cristo ya vino, es el mayor ejemplo por excelencia. ¿Sí? Puesto el gozo delante de él, padeció, sufrió vituperio, fue menospreciado, el mayor ejemplo por excelencia a imitar. Capítulo 13 le habla a los líderes de la iglesia, sobre todo a los pastores y ancianos, ¿sí? Y en forma masculina, como ya lo he explicado, le dice acordados de ellos, tenerlos en estima y demás. ¿Pero por qué? Porque los pastores también pasan, los hombres fallan. Y los hombres que murieron, por ejemplo... En Hechos 12 habla de que a Jacobo lo degollaron, que es el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Y el que quedó fue Jacobo, que también después lo mataron, como pastor de la iglesia, que el que escribe la carta, que no era apóstol, que era hermano de Jesús. ¿Se entiende? Esas personas ya murieron y nos dejaron un legado, imiten lo bueno de eso. Pero hay alguien que no pasa, hay alguien que no falla. Imiten lo bueno, recuerden, tengan en estima. Había muchos pastores que estaban presos. Ustedes si leen la carta es interesante. Había gente que ayudaba justamente a los hermanos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Esto en toda la historia fue así, ¿o no? Bien. ¿Se acuerdan las hermanas Dorcas cuando estaban ahí costurando? ¿Ustedes piensan que aprendían crochet o costura para ellos? Estaban haciendo algo para el uso de los hermanos que estaban sufriendo. Tenía un propósito eso. No solamente los que eran perseguidos, sino aquellos que estaban sufriendo frío, hermanos. Los deberes cristianos, la evidencia, el demostrar la fe, tiene que ver con una actitud.
Si Cristo Jesús hizo esto, puesto el gozo delante de él, entonces no va a haber gloria si no hay sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Así como no hay muerte si no hay cruz, así de simple. Y el verdadero éxito viene cuando dependemos totalmente de Dios y dejamos hacer nuestra voluntad y confiamos en Él. El Señor dijo, he venido no para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y así fue a la cruz. ¿Acaso yo tengo que decir, líbrame de esta hora? Sí, para esto he venido. Para esto vino. Lo que pasa es que el momento de la cruz fue el momento más grande de esas 3 horas de densas tinieblas donde Él cargó el pecado de todos nosotros en su cuerpo. Entendiendo esto, el título se va a reflejar sobre el versículo 8. Considerando que no retrocedan porque hay alguien que no falla, porque Él es el mismo. Versículo 8 de Hebreos capítulo 13. Diciendo esto que habla de la evidencia y la manifestación de los cristianos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es interesante que el versículo 9 más adelante va a conectar que no se extravíen, que no sean llevados por las doctrinas y demás. Porque Él está presente. Y va a hablar del aspecto que quiero tocar hoy, que le puse el título, la inmutabilidad de Dios es la gloria de sus perfecciones. En teología, cuando hablamos de inmutabilidad, es una palabra técnica que decimos que Dios es el mismo. Pero la palabra inmutable aparece, que no muta, que no evoluciona. Dios no aprende más. Él no cambia. ¿Amén? Él es el mismo. Definición de inmutabilidad, que Él es el mismo. Que su esencia siempre sigue siendo Dios. No es alterado por nadie. Y vamos a ver algunos aspectos importantes. Jesucristo, tenemos que suplir el verbo es, de ser. Porque en el griego dice, Jesucristo, el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién es? Tenemos que poner el verbo, suplir el verbo. Jesucristo es. ¿Viene el verbo de ser? Él es. Él era, Él es y será. Está hablando de un presente continuo, un presente eterno. ¿Van entendiendo? Suplimos ese verbo porque no está ahí, entendemos que está hablando de la inmutabilidad de Jesucristo. ¿Quién es este que el autor les dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Qué sentido tiene este texto en toda la carta a los hebreos? O la palabra de exhortación. Animarlos a que sigan hacia adelante, mostrando que Jesucristo, o sea, la supremacía de Cristo, que está arriba de todo lo que son los profetas, los ángeles, Aarón, Moisés, hablando de su persona, hablando de su obra, que en su pacto, su sacerdocio, su santuario, su sacrificio es mayor que lo de los tabernáculos. Y hablando de su actitud y ejemplo, por excelencia a imitar. ¿Van entendiendo? Por eso se divide en 13 capítulos, del 1 al 6, del 7 al 10 y del 11 al 13. Del 1 al 6, del 7 al 10 y del 11 al 13. También hay otra división posible que pueden hacer a la carta. Siempre digo carta, pues ya me quedó, es difícil. A esta palabra de exhortación. Porque dijo escrito brevemente. Vamos a leerlo y fíjense qué dice. Versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis, es una palabra de exhortación, pues se ha escrito brevemente. Lo llamamos carta, pero carta en realidad es epístola. No tiene que ver con esto. Entonces, podemos dividirlo del 1 al 10, lo que él hizo. Y del 11 al 13, su obra. Hablando de los ejemplos de la fe, la paciencia de la fe y la evidencia de la fe. Bien, vamos a tocar algunos versículos importantes. ¿Se acuerdan esa palabra tan nombrada? Porque en él no hay sombra de variación. Santiago 1:17. Vamos a empezar con ese texto para hablar de la inmutabilidad de Dios, es la gloria de sus perfecciones. Santiago 1:17 dice de esta manera, mucha atención, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ahí está la palabra, no hay cambio, no muta, ni sombra de variación. Las mutaciones son cambios. Ya hemos hablado el domingo pasado de varias cosas y falsas también teorías, ¿no? Entonces, no hay cambio, no hay sombra de variación. Muchas veces en las Escrituras, voy a decirlo para que estén notando, Deuteronomio 32, versículo 4, va a ser la metáfora de la roca, porque la roca es algo firme, ¿está bien? Algo sólido, algo inamovible sería, algo que nadie puede mover. Esa fuerza que Él lo sostiene todo, tiene que ver con eso también.
que nadie lo puede... A ver, las olas vienen, golpean, ustedes han visto una roca y permanece firme, permanece estable. ¿Ok? Esa es la idea de que Él no cambia en esta forma, en esta perfección. Y cuando estuve estudiando esto, es muy interesante, los niños están estudiando estos aspectos importantes también, y nosotros decimos, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es eterno, amén, ¿sí? Él es santo, justo y fiel, pero falta inmutable. Porque inmutable, hermanos, es la perfección que une todas las otras perfecciones. Miren, si Dios tiene un día poder y al otro día no tiene poder, ¿qué sería? Que muta. Si Él es sabio un día y el otro día no sabe las otras cosas, ¿van entendiendo? Entonces, por eso le puse el título, la inmutabilidad de Dios es la gloria de sus perfecciones. Y ahora noten bien. Cuando nosotros hablamos de los títulos de Dios, Yahvé sana, o Yahvé es mi pastor, o Yahvé es justicia, o Yahvé Shalom es mi paz, o Yahvé Sidkenu, o el que pelea por mí, ¿no? Y hay un montón. Jehová Jireh, que dice, Jehová Jireh, mi proveedor, es el que más le gusta, el que provee, ese le gusta. No, hay más, hay más. Este le gusta, a todo. Pero sí, Jehová Nisi, ¿qué es Rodrigo? Rodrigo, me va a salir el video, no edite esa parte. Debemos saber los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque los nombres de Dios representan quién es Él. Los nombres de Dios representan quién es Él. Las perfecciones de Dios representan cómo es Él. Cuando estudio hago un recurso mnemotécnico, me enseñaron. Coloco de las consonantes las palabras que más voy a recordar, más fuerte que suenan, y si empezar con vocales también. Y me hago tipo un acróstico, ¿vieron? Y ahí me voy, tac, 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 fácil para poder recordar. Y si yo estoy hablando de quién es Él y cómo es Él, una cosa es quién es Él, su persona. Cómo es Él tiene que ver con su esencia. ¿Amén? Miren qué interesante cuando nosotros adoramos al Señor y alabamos al Señor. Nosotros confundimos la palabra adorar y alabar. La palabra proscuneo, adorar, es someterse, es arrodillarse, es postrarse. Pero deviene pros y cuneo. Sin embargo, cuando nosotros decimos vamos a adorar al Señor, y también estamos cantando alabanza, pero también no estamos adorando, porque la adoración no pasa por una canción, pasa por una actitud. Y cuando nosotros adoramos, decimos quién es Él. Y cuando alabamos sus proezas, sus grandezas, decimos lo que Él es o lo que Él ha hecho. Cómo es Él y lo que Él ha hecho. Amén. Maravillosas son tus obras, Señor. Eso es alabanza. Loar, eulogía, decir bien. Amén. Ahí, por lo menos para tener en claro qué es alabanza y qué es adoración. No, alabanza son las canciones más rápidas y la adoración son las más lentas. Nada que ver. Bueno, pero nos enseñaron así, ¿no? ¿Qué va a hacer? Uno aprende mal y después tiene que desestructurar todo eso que es más difícil. Todo lo creado es mutable. Porque en Génesis 1:1 dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba amorfa, inhabitada, dice, vacía. Ok, en los primeros 5 días, o los primeros 4, ustedes van a ver que hasta que pone las lumbreras, Él la hace después habitable, sin el quinto y en el sexto sobre todo. Sin embargo, en el versículo 1 te está dando un plan de redención. Mirá esto. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó. Y yo te estoy diciendo que todo lo que creó es mutable. Y en el final de Apocalipsis 21:22 dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva. Y las cosas que eran ya no existen más. El único que es inmutable es Dios. ¿Lo están entendiendo? Y todas esas perfecciones de sabiduría, poder, verdad, justicia, están unidas y vinculadas a que Él es inmutable. Y que ninguna de ellas, por ejemplo, se reduce un poco. Por ejemplo, su poder es indestructible. Y su sabiduría no se puede reducir. Él es sabio siempre. Amén. Teniendo esto en cuenta, vamos a algunos pasajes. Salmo 102, versículo 12. ¿Vamos comprendiendo? ¿Pudieron ver el video que subí de los 2 bebés o no? ¿Alguno vio el video en Facebook? Subí un video de los 2 bebés. ¿No vieron? Bueno. Subí un videito de los 2 bebés. 2 bebecitos que estaban hablando.
Pues en realidad uno hablaba y el otro escuchaba. Cuando algo tiene forma, recién ahí le dan la categoría de persona, ¿no? Lo puse a propósito. ¿Saben que estoy preparando otra cosa? En el primer tiempo, Pablo, si bien el autor no es Pablo, pero segurísimo que es Lucas, aunque hay parte que dice, esto parece que es Pablo en hebreo, pero no es Pablo. Gnosticismo, la G, gnosticismo, no es lo mismo que agnosticismo. El A siempre es privativo, A es sin conocimiento, sin saber, no le interesa nada. Y gnosticismo es conocimiento. Lo voy a simplificar. En el primer tiempo, Pablo luchaba con 3 corrientes muy fuertes. El judaísmo, la filosofía griega helenista, que también eran judíos que hablaban griego, obvio, y el gnosticismo. Era un grupo reducido, pero ellos decían que Jesús no es Dios. Bien simple. Y que Jesús, su cuerpo no era 100% humano, sino era un fantasma. Y en todo caso, si vino Dios, lo tomó en el bautismo, pero lo soltó en la cruz. Aparte de todo eso, quiero decirle que hoy hay un movimiento muy fuerte en las escuelas, lo estoy sintiendo, lo percibo, casi que ya sé a dónde va, y desde pequeño lo están fundando. ¿Y saben cuál es? Porque antes no había agnosticismo como el de hoy está conocido. Hoy volvió gnosticismo. Antes se salvaba a las personas por el conocimiento de la sabiduría. Y creían ellos que después de morir, como no creían en el cielo ni en el infierno, son absorbidos por el universo. Imagínate vos que son parte del universo. Así lo más simple. Hoy el gnosticismo es un tipo de ateísmo. Ateísmo, ¿me entienden? Por ejemplo, agarra un testigo de Jehová y agarra en Colosenses, hay muchos pasajes, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que por Él fueron hechas todas las cosas y fueron creadas todas las otras cosas, diciendo que Jesús fue creado y después creado todas las otras cosas. Eso es una perversión, eso es un gnosticismo encubierto. Y de esa misma forma, con la ideología de género, no educación sexual, están pervirtiendo, llevándolo a no importa cómo vos te sientas. O sea, no importa quién sos, ni de dónde venís, ni el propósito, para qué estás, ni menos a dónde vas. Esto me preocupa. Me preocupa lo que está haciendo los adolescentes y los jóvenes. ¿Saben lo que es la palabra energúmeno, no? Bueno, y los que no, busquen. Energúmeno. Eso están criando, eso están gestando. Lo veo en los posteos muy tristes, por eso nosotros estamos enseñando la palabra. La palabra, el Espíritu Santo, no dudo de que Él va a traer convencimiento de pecado, va a traer certeza y seguridad de que estamos acá, no en una congregación nomás para juntarnos 40 y dice, esto es tan loco. Sí, estamos re locos, porque Cristo realmente nos ha salvado y hay una esperanza y tenemos la vida eterna y nos juntamos con las personas que tienen la misma cosa en común y creemos que Él, así como se fue, vendrá a buscarnos. Mirá qué locura, vos no estás creyendo nada, no tenés esperanza. Lo tuyo no tiene propósito en la vida, solamente querés hacer o amontonar riqueza o estar bien acá con tu familia o tener una buena profesión, un buen oficio y ahí termina lo tuyo. Cuando te encuentres delante, no del tribunal de Cristo, del Bimá, el gran trono blanco, no podás decir nada. Por eso nuestra responsabilidad dirigente y activa tiene que ser predicar a todas las personas de lo que tenemos. Las buenas noticias no las podemos callar, porque las tenemos. La palabra eureka que usan también los Luthier y todo lo demás, dice, he encontrado algo que me transformó. Es algo bueno. Evangelion es buenas noticias. Mirá qué noticia te traje. No tenés que arrepentirte de ningún pecado, tenés que venir a Cristo. Él murió por vos en la cruz. Fue sepultado y resucitó. ¿Crees esto? Listo. No le pongas ningún tropiezo. No que tenés que arrepentirte de tu borrachera, de esto y de aquello. Nah, no está hablando de arrepentirse de nada. Una persona se arrepiente cuando conoce a Cristo. Y nosotros debemos arrepentirnos aún de nuestros pecados para restaurar nuestra relación con el Señor. Pero no es un tema de posición, porque ya estamos en Cristo. Es un tema de santificación para vivir conforme a Él. ¿Qué habló nuestro hermano Damián? Tiene que ver con eso. ¿Estamos bien o no? Salmo 90, versículo 2. Bien. Versículo 2 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Quién es el que le dice, miren, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos? ¿Qué quiere decir ese texto ahí tan fuerte? Él no cambia, no hay sombra de variación.
Es inmutable en sus perfecciones. Es Dios. Ahora vamos a Malaquías, capítulo 5, versículo 2. ¿Se acuerdan que el profeta Malaquías dice que de Belén saldrá el gobernador de Israel? Capítulo 5, versículo 2 dice de esta manera: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, haciendo alusión a la tribu de Judá y su descendiente que saldrá de ahí. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante, el que regirá, el que conducirá. Eso habla gobernante. ¿En dónde? En Israel. ¿De dónde iba a salir? De la tribu de... Y miren esto, o sea que van a ser alguien, futuro, está expresando una profecía 600 años antes, 500 posiblemente, de que alguien iba a venir de la tribu de Judá. Te saldrá alguien, ¿de dónde? De Belén, localidad. ¿Listo? ¿Quién es ese? Jesús. Fue un cigoto, nació como un bebé, creció. Entonces sus aspectos de cuerpo, él fue mutable porque fue cambiando. Pero como Dios siempre fue el mismo. ¿Van entendiendo? Las perfecciones de Dios están esencialmente porque Dios se hizo carne, lo que se añade que es naturaleza humana. Entonces lo que es engendrado no es Cristo, es el cuerpo. ¿Vamos bien? Ahora fíjense qué interesante. Dice, y sus orígenes, ¿cómo? Orígenes, comienzo. Si me está diciendo que saldrá de Belén, ¿por qué me tiene que decir sus orígenes? Y sus orígenes, si ya me está diciendo que sale, de Judá, viene de Belén, puede decir, y sus orígenes va a ser de una mujer que va a estar ahí. No, me está hablando de otra cosa. Y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Quién es este que toma el lugar, se hace hombre entre los hombres y habla el lenguaje hombre para vivir su vida y morir su muerte? ¿Quién es este? Es Jesús. ¿Quién es este que a los vientos le obedecen? ¿Quién es este que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Una canción que cantaba. No es que lo improvisé, tenía. Ese es Jesús. Es Jesús. El Logos hecho carne. Entendiendo esto, hermanos, vemos que de la eternidad es Dios. Vemos que Él fue y será siempre lo que es. Pero llegó a ser algo que nunca fue, entrando a la experiencia humana. Por un corto de tiempo, 33 años y medio, bueno, fue temporal. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, no tenía dónde dormir. Le pegaron, lo bofetearon, le vituperaron, lo escupieron, lo quisieron matar más de 3 veces. Sí. ¿Fue probado en todo? Perfecto. Pero no pecó, porque era sin pecado. Y ya hablé de la impecabilidad. O sea que cuando hablemos ahora del yo soy, vamos a Éxodo 3:14, conectando con lo de la eternidad. Algunos dicen, pero Dios le mostró a Moisés que él es el yo soy, el eterno. No solamente el eterno. El yo soy es un presente continuo eterno. Habla de la inmutabilidad, no solamente de la eternidad. ¿Se entiende? ¿Lo vieron? Pues digo, yo soy. Éxodo 3:14. Imagínate este cuadro donde vos tenés que liberar a un pueblo, meterte en la historia y Moisés dice, ¿y cómo hago? Y yo te envío. Y bueno, ¿cuál es tu nombre para que yo le diga? Decirle que yo soy. Y añadió, decirle que yo soy te envío. Faraón, Faraón era un dios. Así como todos los animales, insectos y todo lo que había, el hinduismo agarra mucho de ahí. Eran dioses para los egipcios. Todos los animales eran adorados por los egipcios. Por eso Dios, las plagas que hace, destruye sus dioses. Porque el único que tiene que ser adorado no son las criaturas, sino el Creador. ¿Amén? Y le dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado vosotros. Bien, esa palabra, el tetragramatón, que son 4 letras consonantes que no se pueden casi pronunciar sin las vocales, Yahvé, siempre va a haber una A, una B,
que a través del tiempo no sabían si era una B, una B corta, una B larga. Lo importa, una W, dicen ellos, una W, perdón. Lo importante es lo que significa. Es, yo soy el que seré, yo seré conocido por mi obra, yo seré manifestado en esto, pero el yo soy es un presente no solamente continuo, sino eterno. Yo soy, o sea, yo fui, yo soy, tiempo presente, y yo seré. Cuando vamos a Hebreos, que decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea que está mostrando la inmutabilidad de la misma perfección de Dios. Y esto lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Ahora vamos a Miqueas. No, Malaquías, perdón. El de Malaquías, el que más escudriñan todos, es me habéis robados en vuestros diezmos. Porque si vos no das, te va a venir el pulgón, el revoltón y te va a... Siempre usan Malaquías para esto, pero no se dan cuenta de lo que está diciendo a los hijos de Israel. En Juan 8:58, cuando el Señor Jesús habla a los fariseos, va a dar la misma fuerza al texto. Jesús les dijo, Juan 8:58, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ahí está el yo soy. Entonces me está hablando, como antes que Abraham naciera, le dicen, si tú no tienes tantos años. No llegas a tener estos... Aparte, por más que tenga más años, acá que nosotros, no podría ser antes que Abraham. ¿No entendieron? Que yo agarra literalmente eso, y él está hablando como Dios. Yo soy. No dijo yo fui. Fíjense qué interesante, nosotros diría, antes que Abraham fuese, yo era, diría gramaticalmente. ¿No? Yo soy un presente continuo, eterno, como Dios. ¿Lo vimos? Bien. Sí, Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Aparece la misma palabra de cambiar, justamente mostrando la parte positiva de él, que él no, pero está en negativo. No cambio. ¿Está bien? O sea, que él es inmutable. Él no muta, él no cambia. En este sentido es muy importante, porque dice, por eso vosotros, oh hijo de Jacob, ¿por qué entonces no cambia? Porque está mostrando dentro de sus perfecciones que él es misericordioso. Miren, no habéis sido consumidos. En todo eso, él no cambia, porque si él fuera misericordioso una vez y otra vez no, sería mutable y no inmutable. ¿Lo hemos visto? Buenísimo. Eso es bueno, hermanos. En Éxodo ya lo colocamos. El Dios inmutable se hace vida, porque él entra después de la experiencia humana. Deuteronomio 32, versículo 4, dije que lo anoten, solamente lo menciono. Dios es el mismo, no se halla cambio ni en sus perfecciones ni en sus determinaciones. Porque a Jacob dijo que a Jacob amé, hablando de la elección de Israel, y que él no iba a revocar eso, que es irrevocable. Por ejemplo, él dijo que a Israel le iba a dar no solamente las promesas que se la dio en Abraham, sino una tierra de la cual iba a venir alguien a sentarse en el trono de David. Hay un pacto abrámico, un pacto davídico y un nuevo pacto, de los cuales se tienen que cumplir los tres cuando el Señor Jesucristo venga. Y él prometió, y en Hebreos 6:13 dice que como no había alguien superior, él interpuso juramento por él mismo en su nombre, porque él es eterno. Amén. Y Dios no puede mentir. Acá viene el gran problema. Pero David, ¿por qué en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Vamos a parar tan difícil. Bueno, ¿por qué no leen también 1 Samuel capítulo 15, 29? O Números. Y se van a dar cuenta que dice que yo no soy hombre. ¿Para qué? ¿Para qué mienta? ¿Ni hijo de hombre? Listo, tenemos más de 3 versículos 4 que aseguran que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿por qué explica de esa manera como que se arrepintió? Una aparente paradoja, contradicción. Se resuelve bien simple. El arrepentimiento está en forma análoga, de comparación. Dios hablando como el lenguaje humano para que entendamos. Por ejemplo, dice que sus faldas llenan el templo, sus ojos todo lo ven. Son todo antropomorfismo, formas de las que Dios tiene o se utiliza en el estilo para que podamos comprender en nuestro lenguaje limitado. Dios no tiene manos, hermanos. Dios no tiene ojos, pero todo lo ve. Qué tremendo. Quedaron así, ¿eh? Y si a los chicos hay que enseñarle a veces con ilustraciones porque, a ver, Dios es incomprensible en este sentido, pero es conocible porque Dios se hizo carne y se manifestó y estuvo entre los hombres. Miren, lo que nosotros hemos oído y vimos y tocamos, el verbo de vida. ¿Qué te parece?
Porque Dios es espíritu y Dios no puede morir. 1 Timoteo 1:17, el que habita en lugar inaccesible, el inmortal. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Un hombre no puede ser, porque el hombre no puede redimir al hombre, porque el hombre está caído en Adán. El hombre necesita ser redimido por alguien que tome su lugar, pero tenga eternidad en este sentido, para rescatar de la deuda que es eterna. Dios eterno esto es la experiencia humana y murió en su cuerpo de carne. Dios se hace vida, hermanos, en la experiencia. Entonces, en Santiago 1:17 y Malaquías 3:6 da la misma fuerza, ¿no? No cambio. ¿Su poder es indestructible? ¿Qué dicen ustedes? No dudan, ¿no? ¿Es indestructible su poder? Amén. ¿Su sabiduría es irreducible? O sea que no se puede reducir. ¿Es irreducible o no? ¿Cómo no? Ah, estamos hablando. Sí, o sea, decimos, estaba como al revés, ¿no? Bien, no se puede reducir. Vamos a poner así, el no, más fácil. Quiere decir que no se puede achicar, no sé. Es magnífica la sabiduría de nuestro Señor. Lo sabe todo siempre. Sí, pero inmutable e irrevocable es su consejo y su propósito. Miren esto, yo haré esto. ¿Quién me dirá otra cosa? Lo que he dicho lo haré. ¿Hay alguien que pueda declarar, decretar o doblar la mano del Señor? No. Entonces, ¿por qué se ora de esa manera mal? Por haber aprendido mal. ¿Hay tiempo para poder aprender bien? Amén. ¿Sí? El apóstol Pablo que oraba, Efesios 1:18, para que se abran los ojos del entendimiento y puedan ver todo lo que Cristo ya hizo, para ahora sí ir y andar en él. Amén. Esa es nuestra actitud. Ahora yo les pregunto otra cosa. ¿Israel fue desechado para siempre? ¿Por qué me dicen eso con tanta seguridad? La promesa, ¿viste qué interesante? Ya te agarraste una promesa. Hay una promesa la cual Dios dice que va a restaurar ¿a quién? A Israel. Y así como Israel ahora está endurecido parcialmente, hay muchos judíos que son cristianos. Amén. Pero Israel como nación va a poseer una tierra que todavía nunca la tuvo. Y es interesante que en la Biblia nunca se cuenta el tiempo cuando Israel está fuera de su tierra. Algún día lo vamos a ver. Pero volverán de vuelta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos lleve, empieza la última semana de Daniel. ¿Lo entendieron por qué no se cuenta el tiempo? No, pero ahora no va a entrar, Zenaida. Solamente lo estoy diciendo. Que falta una semana a cumplirse la última semana de Daniel. La tribulación y la gran tribulación pasará después que la iglesia sea arrebatada. Cuando Israel no está en su tierra, no se cuenta más. Después del cautiverio babilónico, ellos vinieron, pero vinieron en incredulidad. Cuando Jesús los encontró en Juan 2, ¿cómo los encontró en el templo? ¿Adorando a Dios? Haciendo mercadería. Y cuando llora por Jerusalén, ¿por qué llora? Porque veía todas las consecuencias que iban a arrastrar en cuanto al juicio de que siendo él el Mesías, lo rechazaron y no lo aceptaron. Y se va a un pueblo que no era pueblo. Y unos griegos vienen a buscarlo a Jesús, dando a entender que ahora tenía que dar su vida, porque la salvación realmente iba a llegar a otros también. Pero Israel no fue desechado para siempre. Israel será restaurado. Entonces vemos que ahí el consejo de él es irrevocable. Cuando hablo de consejo ahí hablo de plan. Hablo de plan. ¿Bien? Hermanos, hay tres cosas que Dios no puede hacer en este caso. Dios no puede cambiar porque es inmutable, lo vimos. Pero en cuanto al conocimiento, Él lo sabe todo. ¿Cómo es que conoce Dios? Es difícil esa pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver al hombre. ¿Cómo es que conoce el hombre? Sí, pero lo sabe todo, está en su esencia, dijimos, ¿no? No es una parte de él. ¿Cómo conoce el hombre? Hoy los hermanos estuvieron bastante inquietos y estuvieron respondiendo bastante bien, ¿eh? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Cómo ustedes conocen? A ver ahí atrás al fondo. ¿Quién puede decir algo? ¿Cómo conocemos nosotros? Bien, ¿qué más? Excelente, ese es el don que no hay que nunca sacar, la observación. ¿Qué más? ¿El conocimiento nuestro es ilimitado o limitado? Es limitado en ese sentido, porque no lo conocemos todo y no sabemos todo. O sea que yo puedo conocer la ley de la gravedad y no comprender cómo funciona. Yo puedo conocer por el testimonio de otro que viajó a España, por el testimonio, y algo, pero no estuve ahí. ¿Van entendiendo?
lo usamos mediante, razonamos para comprender lo que conocemos. ¿Van entendiendo? Esto es muy interesante, porque muchos pueden hablar de Jesús y no conocen nada de Jesús. En la parte afectiva, ¿cómo aprendemos la parte afectiva? Yo puedo hacer cosas con mi cuerpo y vos intuís, no intuición en el sentido de la palabra que es algo puro que solamente Dios, porque Dios no está razonando en ese sentido, Dios lo sabe todo. Pero nosotros nos manejamos por percepciones. Todo esto que estoy hablando son para acercarnos. Aunque vos sabés, David no se levantó de buen chipá. Y yo también te puedo decir, hoy tampoco vos. Porque hay cosas que me demuestran, pero vos no sabés, a eso quería llegar, no sabés lo que está en el interior de mi corazón. Nuestro conocimiento sigue siendo limitado y es como percepción de la parte del ser humano, pero el conocimiento de Dios no es así, es ilimitado, es para siempre. Entonces Él no cambia, su conocimiento es ilimitado porque todo lo sabe, su comprensión es extensiva o completa. Y la tercera parte es importante porque Dios es inmutable en su voluntad. Y terminamos en este punto. Isaías 55:11. En el punto 2 ya terminamos. Vamos a la parte 3, Isaías 55:11. Dice de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Vieron el propósito? Esto vos le enseñás a un niño, en serio le digo, si vos se lo enseñás y le mostrás, y hay un montón de formas ilustrativas para mostrarle que todo tiene un propósito, es la forma que llegue de esto acá a la meta y objetivo, lo entiende. Nosotros debemos entender, no volverá vacía, sin contenido. Hará algo. En este sentido dice, y logrado el propósito para cual la envié. Hay traducciones que ya está clara. Y lograr, dice, sin haber realizado lo que deseo. Excelo, deseo. Y logrado el propósito para el cual la envié. O sea que Dios no es que quiere algo y no lo puede hacer. En su voluntad determinativa, Él lo hace todo. Pero está su voluntad permisiva. Por ejemplo, Él puso los 10 mandamientos. ¿Lo pudieron quebrar o no? ¿Cómo que no? Y bueno, en su voluntad permisiva, Él puso mandamientos, pero hay cosas de relación del hombre que es por la culpa del hombre y no de Dios. Bien, pero en su voluntad determinativa Él dijo, hizo esto y lo hará. Él quiere salvar a una persona y la salva, punto. ¿Van entendiendo? Y eso es muy importante. Algún día vamos a hablar sobre lo que es la voluntad del Señor, para poder comprender esto. Hay un propósito ahí. Si lo vieron, buenísimo. El consejo de Dios, 46:10 de Isaías. Vieron que le marqué por libro para que sea más fácil. 46:10. Entonces vemos que hay un propósito. El consejo de Dios pueden colocar consejo igual a plan. ¿Sí? En estas dos palabras, 46:10, 55:11, el consejo es igual a plan acá en el sentido. Hay un propósito, ¿sí? Y el 46:10 dice de esta manera: que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no había sido hecho o lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Es determinativo, sí o no? Listo. Acá no hay nada que el hombre pueda hacer. Ahora la gente tiene una confusión con el tema de los mandamientos. Nosotros no estamos más bajo la ley, ¿ok? De hecho, nunca tuvimos la ley de Moisés. Pero en la iglesia, en la gracia, hay un montón de mandamientos en imperativo. Son mandamientos positivos o para una consecuencia positiva. Andad en Él, vivir en Él, amaos unos a otros. Son mandamientos en la gracia. ¿Se entendió eso? Esos mandamientos los podemos romper. Por ejemplo, no amando a nuestro hermano, nos constituimos en un homicida. Aquel que odia a su hermano diciendo que ama a Dios es homicida, punto. Si alguno de ustedes o yo tiene odio en el corazón por algún hermano, no estoy diciendo que tenga diferencia. Yo tengo diferencia con muchas personas. Que tenga odio, que guarde rencor, que traiga a memoria cosas, el corazón no está sano, no hay una salud espiritual. Eso no hace bien a la iglesia tampoco local. Debemos despojarnos de todo eso. Debemos pedir perdón si es así. Debemos restituir lo que se agravió.
Nunca se habla de la restitución, se habla del perdón, pero la restitución no. O sea, alguien te estafa, las personas tienen como hacer uno pedirse perdón, otra humillarse, pero nunca se restituye. Y siempre quedan las relaciones rotas y afectadas. Así la iglesia no puede crecer. Por eso así estamos. Pero el Señor vino a restaurar, vino a sanar. Él es Dios, Él es poderoso. ¿No dijimos uno de los títulos de Dios, Dios sana? ¿Para qué tenemos los nombres de Dios si no establecemos dentro de las perfecciones lo inmutable que es Él? ¿Dios sana nuestras vidas, hermanos? Sanaré tu tierra. ¿Qué tierra? Si Israel está hablando en Crónicas Salomón, está hablando un reino. Vos tenés tu tierra, hermano. Tu vida, tu vaso. Mantenerlo en santidad, en consagración. Ahora, en el deseo, en Hebreos 6:17, hablando del propósito y el consejo, ese era el tercer punto. El primero es que no puede cambiar. El segundo, el conocimiento de Dios, que es ilimitado. Y el tercero, que les dije, es que la voluntad de Él es firme, se establece. Y hablo de Hebreos porque es interesante el versículo 17. ¿Lo encontraron? 6:17. Habla de lo que mencionó hoy nuestra hermana, la promesa. Habla de la promesa de Dios, ¿sí? Miren lo que es el 17. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, ¿aparece? A la inmutabilidad de su propósito o consejo, está unido a dos palabras que trabajamos. Su inmutabilidad, porque no cambia, ¿sí? ¿Está bien? Dice el versículo 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. O sea que Dios mismo juró por él. ¿Quién más que él? No había nadie en la tierra por el cual más grande que él, y él juró. O sea que Dios prometió y Dios cumplirá. ¿Lo vieron? Entonces, estamos hablando de Isaías 55:11, Isaías 46:10 y Hebreos capítulo 6:17 nos hablan de ¿qué? Del tercer aspecto. El primero es que él no cambia. El segundo, que su conocimiento es ilimitado y todo lo sabe. Lo que sucedió, lo que sucede y sucederá. Y el tercero, que su voluntad es firme. Ahora vamos a las implicaciones teológicas. ¿Qué es implicaciones teológicas? ¿Cómo explicar esto? Son las consecuencias o efectos que tienen ciertos hechos. ¿Cómo afecta a nuestra vida? Implicación teológica. Por ejemplo, primero tenemos que entender la perfección de Dios en su naturaleza. ¿Él es perfecto? Entonces Dios estaba con todas sus perfecciones. Lo que Él se despojó fue de su gloria, no de sus perfecciones. ¿Vamos bien? Por eso Jesús en un momento pudo decir, como Dios, tus pecados te son perdonados. ¿Vamos bien? Juan 2, 23, 24 y 25. Él no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Qué perfección hay ahí? Omnisciencia. ¿Está bien? Al paralítico que entraron por arriba del techo. ¿Te acordás? Rodrigo predicó. ¿Y quién arregló el techo? ¿Te acordás, Rodrigo? Hace como 15 años predicó eso. Bien. Y todavía el techo sin arreglar. ¿Está preocupado, Rodrigo? Bien. Cuando bajan al paralítico, ¿sí? Que lo llevan 4, Jesús, a ver la fe de ellos, lo sanó. Y usted dice, ¿por qué lo sanó la fe de ellos? Bueno, porque en la forma que Dios obraba en esa dispensación era de esa manera, hermanos. Una mujer viene a orar por la hija y sin embargo la hija fue la que se sana. El centurión oró, pidió por el hijo y el hijo cuando llegó ya no estaba muerto. Talita cumi lo mismo. Dios obra en las dispensaciones y la relación que Dios tiene es distintiva en cada dispensación. Hoy estamos en la gracia. Pero acuérdense de esto. ¿Se mostró el poder de Dios o no? ¿Quién puede sanar y levantar a alguien? Vamos a Lázaro. 4 días por algún propósito. Ya hiede, hermano, el olor nauseabundo. Esa palabra ustedes la usan, pero está bien. No es lunfardo, ¿eh? Hiede está. Espero que no hieden. Y Lázaro, el 4º día, 2 días de camino. ¿Él escuchó o no? Y siguió 2 días más. ¿Por qué? Quería manifestar su gloria. ¿Quién puede resucitar a un muerto? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. ¿Por qué le está animando el autor al libro de los Hebreos? Porque Él no cambia, porque es inmutable. El que murió en la cruz es el mismo que vendrá, no vendrá otro Mesías. ¿Amén? Bien, mantengan sus ojitos un poquito acá. La perfección de Dios ya lo vimos.
¿La naturaleza del Hijo encarnado cambió algo siendo Dios? ¿Las perfecciones de Dios la tuvo o no? Perfecto, perfecto. Entonces eso es muy importante desde el punto de vista teológico. Porque si Dios hizo carne, pero las perfecciones las dejó allá arriba, estamos sonados. Entonces el que murió en la cruz fue solamente un hombre. ¿Me entienden? Pero el que murió en la cruz es 100% Dios y 100% humano. ¿Bien? Aspecto teológico estoy diciendo. Otro aspecto importante es que Él no se arrepiente. ¿El que se arrepiente quién es? El hombre. ¿Vamos bien? ¿Allá al fondo? ¿Vamos bien? Primer aspecto importante teológico, o sea, yo le puse implicaciones teológicas de la perfección de Dios, sabiendo que está en Él la naturaleza, en la esencia. Él es Dios siempre y todas sus perfecciones en completa exactitud. La naturaleza del Hijo no cambió en su encarnación, segundo punto. Y tercera, Dios no se arrepiente de nada. Los cambios de relación son con el hombre. Se arrepintió de haber creado al hombre porque vio la maldad del hombre. No que Dios se arrepintió. Dios no se arrepiente. El hombre en esa condición no está siendo favorecido. Por eso muchas veces el hombre es castigado porque está mostrando su rebelión. Pero cuando es obediente, Dios lo favorece. Habla de una relación del hombre. Por eso cuando dice que Él vino a reconciliar con Cristo, Él reconcilió al mundo consigo mismo, porque el mundo ofendió a Dios. Es la relación del lado nuestro. ¿Por qué el cristiano tiene que, a través de la palabra del Señor, limpiarse? A ver, ¿para restaurar qué? Mi relación, porque el pecado nos mancha o no. Y entonces, ¿de qué hablamos de relación? Estamos hablando de comunión, hermanos. Y si somos hijos, Él es nuestro Padre y nos puede disciplinar o no. Entonces tiene que ir con relación. ¿Vamos entendiendo? Y tres últimas implicaciones doxológicas. ¿Qué es doxa? Es gloria, es alabanza hacia Él. ¿Cuáles son las implicaciones en mí? Lo que debe afectar a mi vida en cuanto a Él. Primero, imitar la perfección moral. Yo no soy inmutable, pero Dios es fiel. Entonces yo debo andar en fidelidad. Imitar. ¿Está bien o no? ¿Dios es amor? Entonces yo debo, ¿qué? Amar. ¿Vamos entendiendo? Imitar. Primer punto, imitar. Segundo punto, preferir las cosas de Dios. Porque Dios no cambia. Preferir estar en Él que las cosas del mundo que mutan y cambian. ¿Lo entendieron? Y tercer punto, dependencia en la palabra. Para poder comprender lo que decía en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Vamos rápido a buscar textos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? El que lo tiene lo puede leer fuerte, total sale en el audio. Hebreo 2.9. Otro Hebreo 5.9. Impresionante. Quédate en esto porque tal vez no sabes a dónde voy a ir, pero tiene un propósito, ¿está bien? El acercamiento de la gracia, el acercamiento del Dios inmutable se acercó al hombre, lleno de gracia y verdad. El acercamiento de la gracia que vino y es un poco inferior o menor a los ángeles por un tiempo. Porque Cristo nunca fue engendrado, el que fue engendrado fue el cuerpo. Pero entrando en la condición humana, Él se hizo no solamente hombre, sino que la humillación fue haciéndose ¿qué? Dulos, esclavo, y morir en una cruz por un maldito, lleno de gracia y verdad. Este Jesús habitó entre los hombres y habló el lenguaje de hombre para que entendamos. Miren esto que interesante, el acercamiento de la gracia, ¿lo vieron? Que vino y un poco menor a los ángeles, se autolimitó, se anonadó, se despojó de su gloria. Y entrando en la condición humana, vivió como los hombres, tuvo hambre, sed, cansancio, lo vituperaron, lo golpearon y lo mataron. No murió como un mártir, que le sacan la vida. No, él murió voluntariamente. Era un plan de Dios, que aún los impíos fueron pensando que ahí lo derrotaban, y aún Satanás. Sin embargo, esa fue su victoria y su triunfo. Muriendo ¿por quién? Por todos. El acercamiento de la gracia. Él es el mismo ayer, Él vino. ¿Vamos? Bien. Hebreos 5.9, ¿quién tiene? Y otro Hebreos 5.14.15. Hebreos 5.9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Los que lo obedecen es igual a creen. ¡Qué tremendo!
aquel que se hizo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen en él. Amén. Hay una calidad de la redención. Miren esto. No solamente del acercamiento de la gracia, sino la calidad de la obra de redención. Aprendió obediencia. Siendo Dios no puede aprender porque es inmutable. Pero siendo hijo se sometió. Dijo, yo hago siempre lo que a él le agrada. Mírenme a mí. Acá está Moisés, acá está Elías. Oíd a él, oíd al hijo. A él mírenlo. La transfiguración, lo más grande es Cristo. Él abre su vestido y un poco de su gloria. Mirá Jesús, qué bueno que es estar acá. Está Elías, Moisés, vamos a eternizar el momento. Somos Jacobo, Juan y yo. Perfecto. Y vos también acá. Mirá quién está. Se fumó esa imagen. Esas personas que aparecieron ahí. Porque es transfiguración, manifestarse. Y una voz del cielo dice, a él oíd. Porque Moisés no dijo, Señor, ¿te acordás en número 21? Viste que la serpiente era muy grande, le mordieron a muchos. Y viste que muchos no escucharon y se murieron. Y Elías decía, Señor, ¿sabés qué? Cuando Jezabel me perseguía, yo en realidad no tenía tanto miedo. No hablaban de eso. Lucas capítulo 9, versículo 32 al 35. Y más adelante, dice que hablaban del éxodo. Salida. Jesús tenía que salir del mundo. La calidad de la redención está que es el autor de la salvación porque aprendió obediencia para que todos los que son tentados puedan socorrer, ir a él. Autor de salvación, la calidad de la redención, ¿la ves? Aprendió obediencia. La sangre de los machos cabríos, de los toros no podía quitar. Ni podía tampoco quitar la culpa de la conciencia, porque tenían que volver a hacer el sacrificio. Pero Cristo quitó de nosotros el pecado. Mirá, yo sé que el día que Cristo viene, me voy con él. ¿Cómo? Si vos sos pecador. Él quitó mis pecados. Quitó la conciencia en el sentido, no es que no sea pecador, pero Cristo, estoy delante de él como limpio. Fue saldada mi deuda. Esto no podían hacer la sangre de los machos cabríos. Amén. Calidad de eterna redención. Y último, eso en el presente vemos que la obra de Cristo ya fue efectuada. Y el último, vamos a Hebreos capítulo 13:20, usando ese punto. ¿Tenés ahí, Rodrigo? El 13:20. Hebreos 13:20. Ajá. Glorioso. La calidad. ¿Cómo nos debe afectar nuestras vidas, hermano? Entregándonos a él. El acercamiento de la gracia que entró en la experiencia humana. La calidad de la redención que aprendió obediencia siendo hijo. Autor de salvación. Su sangre derramada para el perdón del pecado completo. Y que quitó nuestra culpa delante de Dios. Por la sangre del pacto eterno, porque había sido establecido por Dios desde antes del tiempo, porque Dios no puede morir, pero Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo. Él resolvió el problema. Y tercer punto importante, ¿qué es lo que está haciendo Él hoy? Vamos, Hebreos 7, 24 y 25. Y otro, Romanos 8, 34. ¿Van entendiendo todos, hermanos? ¿Noah? ¿Van entendiendo? ¿No vieron los bebés? Los bebés entienden todo. Dale, vamos. El Dios de la gracia vino, se hizo visible en experiencia de vida porque estuvo entre ellos. Amén. La calidad de la redención porque es autor de salvación. Y ahora intercede por nosotros en el cielo porque es autor de salvación. Escuchen esto, intercede perpetuamente. Romanos 8:34. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién te llevará judicialmente ante el trono de Dios y diga, vos, este es un pecador, o Satanás, este no merece? Si Cristo murió por vos, más ahora intercede por nosotros, porque ha sido sentado a la diestra de Dios. Vamos a ponernos de pie, porque hasta que busquen Romanos 8:34 viene el arrebatamiento. Ahora conjuguen estas tres partes.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vinculen lo que dije, el acercamiento de la gracia, la calidad de la redención y la intercesión hoy en el tiempo presente.